Hola amigos, buenos días, espero que estén muy bien. Mi nombre es Araceli Medina y este es mi primer podcast. ¿Por qué tomé la decisión de hacer podcast? Bueno, en el transcurso de estos días he estado pensando qué es lo que puedo hacer, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero compartir con ustedes. Y como he tenido muy buenas respuestas a todas las actividades que he hecho por parte de ustedes, y bueno, quise compartir algo así porque siento que de este modo es un poquito más fácil, más práctico y por supuesto más eficiente. Yo creo que todos tenemos distintas formas de aprendizaje, distintas formas de ver la vida, y yo creo que así van a poder asimilar un poco las situaciones. Yo soy de la idea de que una comunicación tiene que ser completa, pero de alguna forma todo tipo de comunicación es completa. Así que por eso decidí formar este podcast de esta forma. Y bueno, hoy estuve analizando una frase que me decía mucho mi mamá cuando era una niña, y bueno, hasta la fecha la sigue mencionando, pero hoy fue como que muy recurrente porque desde que desperté fue así de que esa frasecita salió, y la estuve pensando, la estuve analizando, la estuve escuchando de su voz y la estuve escuchando de la mía para ver cómo la interpretaba, de qué forma la sentía y qué es lo que sucedía con esa frase. Y aparte también en cuántas cosas ha limitado muchas actividades dentro de mi vida y dentro de la vida de otras personas también, porque no creo que sea la única persona que las diga. Yo creo que esta frase ha estado vaya utilizada con otras palabras, pero de cierta forma llevan hacia el mismo término. Mi mamá me decía todos los días que las cosas se hacían bien o no se hacían. Y hasta cierto punto, ahorita que la estuve analizando un poquito, me dio un poquito de ansiedad y un poquito de vértigo al momento de pensar que esta frase me ha guiado por el camino de toda mi vida. Y me preguntaba, porque a veces me siento a pensar que qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que me mantiene aquí, qué es lo que me mantiene haciendo ciertas cosas que he pensado dejar de hacer y que me limita a hacer cosas nuevas. Y he estado buscando muy dentro de mí y haciendo introspección, analizando qué es lo que puedo hacer para, vaya la redundancia, hacer algo distinto. Y entonces me di cuenta que esta frase ha formado parte de mi desarrollo y me ha acompañado todos los días, porque en cierto modo cada que decido hacer una actividad nueva, me pongo a analizar, me pongo a ver, a estructurar, a darme cuenta qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y pienso entonces qué es lo que puedo hacer, qué es lo que soy buena para hacer. Y entonces dentro de todo eso, al momento de ver todas las actividades en las que soy buena, me doy cuenta que me detengo simplemente porque hay algo que no sé hacer bien. Y en lugar de practicarlo, o sea, estoy consciente y soy constante que cuando no sabes hacer algo, tienes que hacerlo e intentarlo cuantas veces sean necesarias hasta que esto te salga y estés satisfecho con el resultado que esto te ha traído. Pero hasta cierto punto, inconscientemente, me di cuenta que prácticamente he dejado de hacer muchas cosas por una o dos cosas que no sé hacer bien. Y entonces es en donde viene a la cabeza esta frase de mi mamá, en donde ella me decía, las cosas se hacen bien o no se hacen. Era así de que en algún momento que estaba haciendo algo y yo lo hacía en la forma vaya, quizás para mí era la capacidad que yo tenía en ese momento para realizar las cosas, y probablemente no las hacía perfectas. Y entonces llegaba esta frase. Y entonces ahorita con todos los libros que he leído, con todas las frases que he escuchado, me doy cuenta que hasta cierto punto muchas personas han dejado de hacer las cosas por miedo a lo que va a suceder o por miedo a hacerlas mal. Y
En algún libro que leí en este momento, no recuerdo bien el nombre porque no apunté nada, este, dice que no nos damos cuenta cuando hacemos bien las cosas porque nadie nos dice que las cosas están bien hechas. Siempre nos recalcan cuando hacemos algo mal, siempre nos dicen, nos castigan, se podría decir, nos llaman la atención cuando las cosas están mal. Pero cuando las cosas están bien, no nos damos cuenta si verdaderamente están bien hechas, si verdaderamente es una buena acción la que acabamos de hacer porque nadie nos dice o nos solventa que esto está bien. Entonces es en donde yo pienso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que las cosas están bien si simplemente nos dicen cuando las cosas están mal? Nos recalcan nuestros errores y entonces a raíz de ahí vamos formando y fomentando una cultura de errores tras errores que se van ocultando para que de cierto modo no nos llamen la atención y queremos pensar o nos damos a la idea que cuando no nos dicen nada es cuando las cosas están bien hechas y entonces dejamos de esperar algún halago, alguna gratificación o alguna forma de que nosotros nos demos cuenta de que las cosas están bien. Entonces, hoy después de tanto pensar y pensar y pensar, me desperté a las 7 de la mañana y estuve pensando y se me hace muy extraño que haya venido esa frase a mi cabeza porque ahorita prácticamente se puede decir que mi mamá ya casi no la dice o evito escuchar ciertas cosas que no son gratas para mí. Y entonces, o sea, fue así de que constante desde que sonó mi despertador. Fue de que lo apagué y inició esa frase en mi cabeza. O sea, ¿por qué? Porque les voy a contar por qué. Desde hace, ¿qué será? 3, 4 días he estado pensando en hacer grabaciones de audio, porque me he limitado mucho al hacer grabaciones por video, por la cuestión es de que me tengo que arreglar, me tengo que ver bonita para ustedes, tengo que hacer ciertas cosas, tengo que acomodar, buscar un fondo para que esto se vea padre. Y Winnie está estornudando. Y siento que son como que muchas cosas que hacer al mismo tiempo para poder iniciar. Como que son muchas limitaciones para mí que me estoy poniendo yo misma. Y entonces fue mi pensamiento que no pude dormir en la noche y estuve pensando así de que, y si hago podcast, y si hago mejor grabaciones de audio, yo creo que serían bien recibidas, estarían mejor estructuradas, estarían mejor escuchadas y cosas así, ¿no? Y entonces estuve pensando en ello y me levanté y fue así de que, de hecho las iba a hacer ayer, pero ayer estuve así como que con mucha flojera. Estos días de contingencia han sido como que estar de mucha flojera por el encierro constante, estar en casa. Y entonces fue en donde esta frase vino a mi cabeza. O sea, las cosas se hacen bien o no se hacen. Y entonces me quedé analizando. Todas las cosas que he intentado hacer, siempre le encuentro una limitación. Siempre decido que no las voy a hacer porque siempre hay algo que está mal. Siempre que las muestro a alguien, me dicen muchos halagos, me dicen muchas cosas positivas, pero dentro de todas esas, siempre les doy más importancia a las cosas negativas. Y entonces me pongo a pensar de nuevo en la frase y digo, toda mi vida ha sido regida por esta frase. Igual y se escuche como una tontería, pero muchas cosas, quizás esta no sea tu frase, quizás tu frase sea distinta, quizás la frase que te dijeron tus papás o que te dijo tu familia o una persona muy querida hacia ti te quedó muy marcada y tu frase sea distinta. Pero hay una frase que te marca el camino, que te marca lo que estás haciendo. Y yo creo que es muy importante descubrirla porque, bueno, ha sido una constante búsqueda porque fue así como que una desesperación de que ya quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo nuevo, quiero dejar de hacer ciertas cosas y hacer cosas nuevas. Y bueno, yo creo que mi carrera de psicología me ha ayudado mucho
para encontrar y guiar el camino hacia las cosas que quiero sanar y las cosas que quiero hacer nuevas. Y entonces de la nada llega esa frase y me quedo pensando, o sea, literal estoy sentada en el piso viendo al infinito y pensando en esa frase. Hay cosas, les voy a compartir, hay cosas que yo hago y yo me oculto para hacerlas porque no me gusta que de las cosas que a mí me gusta hacer, las cosas que a mí me gustan bastante, me digan algo negativo de ellas por ciertas experiencias que tuve anteriormente, que hasta he dejado de hacer cosas que a mí me gustaban por no haber tenido la aprobación. Pero bueno, les estoy hablando que tenía 10 años cuando esto sucedió y a la fecha fue que yo me di cuenta que eso había pasado. Y entonces me quedé así hacia el infinito viendo, pensando en esa frase y recordando tantas cosas, recordando tantas situaciones que han formado parte de mi vida. Y entonces digo, wow, wow, wow. ¿Cómo una simple palabra, una simple frase, una simple oración puede guiar tu vida al tal grado que ni siquiera te des cuenta? Es en donde el inconsciente hace su trabajo y entonces te empiezas a dar cuenta de que todo lo que sucede dentro de tu vida está direccionado desde tiempo atrás y es algo que tienes que sanar desde profundamente, profundamente tienes que sanarlo e irte a los lugares más remotos de ti, irte a los lugares en donde no quieres estar dentro de ti y darte cuenta de estas circunstancias. Igual y como te mencionaba, igual y tu frase sea distinta, igual y para ti las cosas fueron diferentes y en algún momento descubras tu frase y te des cuenta qué es lo que te decían para que tú estés guiado y estés haciendo lo que estás haciendo en este momento. Y bueno, les quiero compartir también que hay constantes pensamientos, hay constantes actividades, hay constantes acciones que nosotros llevamos a cabo. Y hasta ahorita todo lo que he dicho, es que hay un mar de cosas en mi cabeza ahorita, como me senté a estructurar mis pensamientos en un cuaderno, pero fue así de que no, porque se me van a ir las ideas, prefiero comenzar a grabarlo y así conforme vayan saliendo, así que no creo que esté como que muy estructurado este podcast, pero espero que la idea de lo que estoy tratando de decir les quede un poquito clara y si no, pues pregúntenme y ahí le vamos dando. Me comentan muchas veces que nosotros los psicólogos siempre tratamos de culpar a nuestros papás de las acciones que han ocurrido dentro de nuestras vidas y del comportamiento que tenemos ahora. No es cuestión de los papás, no es cuestión de culparlos a ellos. Como siempre he dicho, ahora somos adultos y ahora podemos tomar las riendas de nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, a veces nuestros papás son demasiado autoritarios y quieren estar formando parte de nuestro comportamiento ahora también. Pero no es echar culpas, no es decir, no es tratar de encontrar un culpable, sino que tratar de encontrar, como les he dicho hasta ahorita, su frase, tratar de encontrar cuál es el momento en el que ustedes se dieron cuenta de, de lo que está ocurriendo en este momento. O sea, qué es lo que los impulsó. Y sí, desafortunadamente los padres siempre tienen un, una parte muy importante dentro de nuestros conflictos. Pero lo padre de todo esto es llegar y encontrarlo. Por ejemplo, ahorita yo me di cuenta de esto, pero no por eso me voy a sentar y voy a comenzar a culpar a mi mamá de lo que hizo, de lo que me dijo, no se trata de eso, sino se trata de que ya encontré esto que me sucedía y entonces vamos a tratar de cambiarlo y de modificar la estructura de esas palabras
para que no sigan dañando en el punto en el que estaban dañando constantemente. Quizás la interpretación que ella quiso dar fue distinta a la que yo le di, y es ahí en donde comenzamos a hacer una modificación de todo esto. En este punto ya les aclaré, sí, fue una frase que dijo mi mamá, así en algún momento en que yo era vulnerable, porque aparte de la edad, yo creo que cuando alguien está intentando hacer algo nuevo, cuando intenta hacer algo distinto dentro de su vida, es un momento vulnerable, porque es el momento en el que tú estás buscando la aprobación de alguien para que esto ocurra, y sucede que no sucede. Sucede que no sucede, sucede que en lugar de tener la aprobación, te dicen eh, las cosas se hacen bien o no se hacen, y entonces tú decides que las cosas están mal y que no vas a continuar con esto. Entonces, quizás, como te vuelvo a repetir, no te digan esa frase, tu frase sea distinta, tu frase sea, deja de hacer esto porque no lo haces bien. Tu frase quizás sea, no eres bueno para esto, deja de hacerlo. Tu frase sea, deja de hacer las cosas mal. O sea, hay miles y miles de frases distintas que llevan a lo mismo, pero cuando te la dicen en ese momento tan vulnerable, cuando tú estás tan emocionado de lo distinto que estás haciendo, y entonces vas, es ahí en donde te tropiezas y en donde dejas de hacer las cosas, y en donde puede afectarte de cierto modo las cosas que alguien te diga, y más si es alguien tan importante en tu vida como tu mamá, tu papá o alguna persona muy cercana a ti quien te dice estas cosas. Igual y también no sea algo tan grave, pero es algo que limita, y es importante encontrarnos, darnos cuenta de por qué estamos haciendo las cosas, por qué estamos guiándonos hacia este camino, por qué es que estamos aquí en donde estamos sentados, parados, acostados, en donde estamos en este preciso momento. Y cambia tu perspectiva, pero maravillosamente, y comienzas a ver las cosas desde otro ángulo, y entonces es en donde creces como persona, en donde creces y dejas atrás todo el rencor y todas las cosas negativas. Para poder sanar algo hay que llegar hasta el fondo de la situación. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya gustado y les haya servido de algo esta grabación. Espero que podamos seguirnos escuchando, y también escuchar sus comentarios sería maravilloso para mí. Sería muy padre saber qué es lo que piensan de este proceso, si también a ti te ha pasado, si también has dejado de hacer algunas cosas por miedo, porque se genera cierto tipo de ansiedad que ocasiona un miedo para realizar las cosas. Y estaría muy padre escucharte, estaría muy padre leerte, y estaría muy padre compartir contigo esta y muchísimas experiencias más. Muchísimas gracias por escucharme, que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Recuerden no salir de casa, y si es inevitable salir, tomen sus precauciones, y tengan mucho cuidado. La situación está un poquito complicada en este momento, pero vamos a salir de esto, así como hemos salido de muchísimas cosas más. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.